Esta experiencia que vamos a ver hoy está vinculada a una experiencia que desarrollamos docentes en educación secundaria, un grupo de 5 docentes, 2 profesoras y 3 profesores, que además de nuestro carácter de docentes e investigadores teníamos distintas trayectorias educativas, y fue una investigación que se desarrolló en 2 dimensiones esencialmente. Una dimensión de trabajo en el primer año con 4 centros educativos en Montevideo, y una segunda dimensión en el marco del Consejo de Educación Secundaria que la extendimos a 20 liceos de todo el país. Entonces, en ese trabajo de esos 2 años, ya veníamos trabajando en el ámbito privado y en el ámbito público, hace unos cuantos años ese grupo de docentes, a raíz específicamente de tratar de resolver problemas que surgían de nuestras prácticas. Es decir, cómo nosotros que éramos docentes y que algunos también éramos adscriptos en ese momento veíamos que el conflicto escolar estaba instalado y qué estrategias podíamos desarrollar para poder realmente ser efectivos y lograr que esas situaciones de disrupción o de conflicto se transformaban en excusas para transformar los vínculos en vínculos positivos entre los distintos actores. Entonces, esencialmente hoy vamos a ver muchos datos que son cuantitativos, porque esta investigación tuvo una dimensión cuantitativa, una encuesta que adaptamos de una encuesta que se aplicaba en España a nivel europeo, la adaptamos a la realidad nacional, fueron 3.000 casos en todo el país. Hay datos que son de carácter cuantitativo, vamos a ver, y reflejan lo que es la complejidad de este fenómeno. Y a su vez, tuvo una dimensión de trabajo en grupos focales, en la coordinación con los docentes, con los distintos actores educativos. Entonces, lo que me interesaba especialmente trabajar hoy con ustedes es no solamente los datos, sino principalmente cómo un grupo de docentes, como pueden ser cualquiera de ustedes, en base a una preocupación sobre nuestras prácticas, empezamos a generar estrategias para desarrollar justamente soluciones o buscar soluciones que fueran efectivas. Y que eso se basó en el diseño o una implementación de una modalidad de investigación-acción. Bueno, investiguemos, reflexionemos sobre nuestras prácticas y a partir de la información que va surgiendo, poder generar, bueno, estrategias y que esas estrategias nos permitan abordar estos problemas a los que nos estamos enfrentando. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque si nosotros pensamos en, ahora lo vamos a ver con claridad, ¿no? Pero si pensamos en lo que vemos en los informativos, en lo que vemos todos los días en la cotidiana, y seguramente, yo digo, ayer pensaba, decía, bueno, algo que durante años no lo había pensado, pero ayer pensando en lo de hoy, decía, tal vez en mi época de estudiante fue víctima alguna vez de acoso escolar. Y tal vez eso es lo que hace que hoy esté hablando con ustedes. Seguramente nosotros también, lo que terminamos definiendo en nuestras trayectorias formativas, termina dando respuesta a preguntas conscientes o inconscientes que nos hicimos en nuestra etapa de desarrollo inicial, en la etapa de primaria o en la etapa liceal. Entonces, tanto en la infancia, en el caso de ustedes, que la mayoría son maestras, hay algún maestro, pero voy a utilizar el genérico femenino, son mayoría, es justo que así sea. Y a su vez, también una segunda oportunidad, que es la etapa del desarrollo asociada justamente a la adolescencia. Entonces, cuando analizamos la violencia, que es lo que tiene una condensación de contenido muy fuerte, está muy cargada, hay mucha valoración subjetiva sobre este tema porque está instalado, puede ser un buen insumo para tomarlo y sobre esas preconcepciones mejorar la convivencia. Eso es lo que vamos a intentar transcurrir rápidamente hoy porque, lógicamente, el tiempo es escaso. Y cuando hablamos de convivencia escolar, para allá, a ver, ahí sí. Cuando hablamos de convivencia escolar, hablamos de que convivir en definitiva es una obviedad, pero implica el estar con el otro, el vivir con el otro. Y eso nos vincula a una serie de variantes de la convivencia escolar, de que está determinada por estos factores y muchos más, que lo sintetiza Maldonado muy bien. En cierta manera, la convivencia está determinada por la necesidad humana de sentirse parte de un grupo y un contexto histórico y social. Cuando nosotros en clase o cuando desarrollamos estrategias, tenemos que pensar de dónde vienen esas trayectorias, qué es lo que intentan hacer los distintos actores, y en cierta manera, las situaciones de convivencia que teníamos hoy no son las mismas que teníamos hace 5 años o las que vivimos nosotros en nuestra propia experiencia como estudiantes. Se produce en el encuentro con el otro. Vivimos en una etapa, en una época, donde la globalización, la predominancia de los distintos medios de información, ese desarrollo abrumador a veces de la tecnología, nos lleva a que
estamos o tenemos la percepción de que estamos más vinculados, pero también más lejanos. Y eso lo vemos también con los estudiantes. Porque si bien es un patrón del comportamiento la necesidad de sentirse cerca del otro, de sentirse contemplado con el otro. Por ejemplo, aquí tal vez muchos vinieron solos. No sé, les podría preguntar, levante la mano, ¿quién vino solo? A ver. Ahí está. Cuando vinieron solos, una pregunta que seguramente se hicieron: ¿dónde me siento? ¿Quién miro para un lado, para el otro? Cuando estoy en un grupo y me voy a sentar en una actividad, esa pregunta tiene un peso todavía mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, la convivencia siempre implica saber y estar pensando en esa necesidad de convivencia, de estar cerca o de sentirse en cariño con el otro. Entonces, más allá de esta despersonalización, hay un patrón antropológico que sigue estando presente en nuestros estudiantes y es esa necesidad de cercanía y de afecto. La convivencia también se da entre marchas y contramarchas. Importan entonces las historias personales, las historias vinculares y también las perspectivas futuras. Eso que tenemos cargado en nuestra mochila y que también forma parte de lo que se pone en juego al momento de la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Les pongo un ejemplo bien reciente. Me tocó viajar a Madrid, tuvimos un encuentro de distintas ciudades de Iberoamérica, y hablábamos de comunicación social y las características de la comunicación social. Y uno de los profesores que intervino, que está allí, Juan Pedro Molina, es un profesor de la Universidad Carlos III, decía, bueno, vivimos en un tiempo de las 3D, y que fue una buena definición en realidad de lo que está pasando en nuestro tiempo y que grafica esto de cómo se vincula con la convivencia. Vivimos en un tiempo de la desintermediación, es decir, las nuevas generaciones, nosotros también, cada vez necesitamos menos intermediarios para acceder a la información, ¿no? Cuando nuestros estudiantes, cuando precisan información, recurren a Internet, recurren a las redes sociales, siguen a alguien que les interesa. Entonces, cada vez hay menos intermediarios, o hay una crisis de los intermediarios, y nosotros como docentes somos intermediarios, también somos intermediarios. Y esto se va a vincular con algo que vamos a ver después, vinculado a un signo en nuestro tiempo, que es la crisis en el vínculo con la autoridad adulta. Entonces, esa situación de desintermediación es un signo de época que se vincula a otros aspectos, la otra D, la desconfianza en las instituciones. Hace poco salió una encuesta de una característica que parece que está cambiando la sociedad uruguaya, que es cierta desconfianza a las instituciones democráticas, a las distintas instituciones, las instituciones educativas, y eso es un signo también de cambio cultural de época. Pero esa desconfianza hacia las instituciones se vincula con esto que hablábamos recién de la desintermediación. En la concepción tradicional que nosotros tenemos como docentes, a veces nos pasa de que nos enfrentamos en clase a dificultades bien cotidianas que están muy vinculadas con esto que les decía. Y les pongo un ejemplo concreto. Dentro de las cosas que desarrollamos, relevamos 4.000 observaciones, ¿no? Las anotaciones que hacemos los docentes de secundaria en los cuadernos de conducta. Y de esas 4.000 observaciones que relevamos, un trabajo chino, fue muy difícil, ¿no? Una por una, imaginen qué divertido habrá sido. Sacamos una conclusión primaria que fue bien significativa. La gran mayoría de las observaciones, el motivo de la observación era me faltó respeto. Entonces, en cierta manera, el docente o la docente lo sentía como una interpelación a su autoridad, que refleja en definitiva esta crisis de la autoridad que les estaba hablando. Porque el docente, los que somos docentes muchas veces, éramos como el vehículo natural de transmisión del saber. Y eso fortalece la autoridad. Yo siempre digo, bueno, una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. La autoridad se basa por lo general en el reconocimiento del otro. El poder se ejerce. Y muchas veces ante la crisis de la autoridad, cuando formo parte de esa crisis de autoridad como docente, recurro al poder, a la sanción, a sacar al estudiante de clase, te vas de clase. Y ese estudiante, por lo general, no siempre, pero a veces pasa, son estudiantes que están en una situación de vulnerabilidad personal, en el vínculo con su familia, tal vez en un contexto complejo, los que trabajan, seguramente aquí hayan maestras que trabajan en contextos críticos. Entonces son estudiantes que están sometidos a la frustración permanentemente. Y tal vez ese estudiante o esa estudiante molesta en clase, tiene esa necesidad de cercanía por este cambio de los tiempos y la forma que yo me vinculo como docente, también tenemos razones para hacerlo porque también traemos lo nuestro, es recurro a lo punitivo.
Entonces esa necesidad de afecto y de cercanía se resuelve de la peor manera. Por eso es que pensar la convivencia también significa pensar este tipo de situaciones vinculadas a los cambios de los tiempos y cómo puedo desarrollar una pedagogía de la cercanía que sea mucho más efectiva. Y eso está muy vinculado a lo que les decía antes, a lo que les decía al principio, a la capacidad y el desafío que tenemos como docentes de decir, bueno, empecemos a pensar sobre nuestras prácticas, que lo hacemos todos los días, pero juntémonos con otros. Pongámosle un pienso colectivo a esto para justamente tratar de que el hecho educativo salga de esa currícula convencional. Porque cuando pasan estas cosas trato de atarme a lo convencional. Y lo convencional hoy no está dando respuesta a estos problemas que les mencionaba. Y eso se vincula a la tercer D, que es el deseo de conversar. Lo que ya dije, ¿no? Internet es una plataforma esencialmente de conversación. Entonces todas las instituciones y la forma de fortalecer las instituciones, incluso la institución escuela, es mejorar las estrategias de comunicación, de conversación, ver cómo podemos conversar de otra manera con los estudiantes. Y justamente estas actividades como las que se hacen hoy creo que abonan el terreno en esa dirección. Vamos a pasar. Ahí. Entonces, rápidamente porque hay mucho para hablar hoy, y evidentemente 40 minutos no nos van a dar el tiempo. Convivencia, entonces, es una proposición en positivo, implica la incorporación del otro, de la alteridad en la vida individual, implica esa negociación. Y por supuesto que las sociedades democráticas, la democracia implica negociación del conflicto. El conflicto forma parte de la democracia. Entonces, en esto de las sociedades democráticas y la escuela que establece los vínculos que también tienen que ser en ese signo, es importante el cómo procesamos los conflictos. Por eso lo que dice Vizcardi y Alonso, que son dos colegas que trabajan hace mucho tiempo en el marco de la ANEP, está en la convivencia porque en tal caso hay perturbación, hay intranquilidad, hay conflictividad, hay alteridad de afectos. La utopía totalitaria era la sociedad sin conflictos. Esos fueron los resultados de la utopía totalitaria. Justamente la democracia significa todo lo contrario, significa el pensar que el conflicto forma parte de la convivencia. Y hace 15 años en el sistema educativo no se hablaba de convivencia, sino que se hablaba de violencia escolar. Hoy en día tratamos, distintos actores, de pensar de que la violencia es un hecho que se desata cuando se vulneran determinados derechos, que ahora lo vamos a ver rápidamente. Pero que hay situaciones de conflicto en los centros educativos que no son de violencia, que son de disrupción. En lo que seguramente ustedes, la gran mayoría, pierden en el tiempo son esas situaciones que tienen que llamarle la atención a un estudiante o una estudiante, que se tiran un papelito, pero esas situaciones no son de violencia, son situaciones de disrupción, que es lo que no inscribe, no constituyen una situación de violencia, pero sin embargo hacen al hecho educativo y nos llevan mucho tiempo. Lo que les decía al comienzo, podemos apelar al concepto de convivencia o partir de las preconcepciones de violencia para resignificarla. De allí un ejemplo concreto. Vamos a las situaciones de acoso escolar, haciendo este ejercicio que les proponía desde el comienzo. Acá hay distintos titulares de los que vemos siempre, ¿no? De distintos medios de comunicación, no importa el medio, donde habla de las situaciones de violencia, de conflicto entre estudiantes en los centros educativos, situaciones donde están involucrados a veces docentes, con padres. Es un tema que está instalado en la sociedad. Entonces, para trabajarlo, es bueno entender de que este fenómeno responde a ciertas transformaciones en la familia, algunas mencionamos. El porcentaje de familias monoparentales ha crecido significativamente en las últimas décadas y la mayoría de ese porcentaje son mujeres. Entonces, eso significa que con la importancia que tienen los padres en la vida de los hijos, a veces hay un padre o una jefa de hogar que es la única referencia que tienen en la cotidiana. Eso es un cambio en la familia que es bien significativo. También la familia, piensen en la arquitectura. Algunos o algunas recordarán esas casas que tal vez alguno se crió, tenía un amigo, una amiga, donde las habitaciones conducían a un espacio común con una claraboya, ¿no? Eso habla de un modelo de sociedad, de integración a la interna del núcleo familiar. Hoy a veces parece como que las familias fueran lógicas de vidas proyectadas individualmente, el proyecto profesional del padre, el proyecto profesional de la madre, ¿no? Y eso afecta también el vínculo afectivo con los hijos de una generación que justamente lo demanda, aunque muchas veces no lo dice. Y ahora vamos a ver cómo no lo dice. Por otra parte, también han cambiado la lógica cultural de las familias. En los 60 había una familia más bien educadora,
¿no? que fue cambiando a una familia que en los 90 es una familia mucho más permisiva y donde con algunos compañeros, con un compañero que trabajamos mucho este tema, él lo graficaba con algo que yo no llegué a ver, que siempre dice, cuando intercambiamos con otros docentes, pasamos de la familia Ingalls a la familia Homero Simpson, ¿no? Yo los Ingalls no los llegué a ver, pero sí lo de Homero Simpson es bastante gráfico. O del padre Superman, ¿no? Ese padre que no está, que tiene una carga de culpa importante todos los días, o esa madre cuando llega a la casa porque sabe que está en déficit con sus hijos, y que a veces el fracaso escolar de su hijo o de su hija refleja su propio fracaso. Y eso no todos los adultos estamos en condiciones de afrontarlo y de poderlo procesar de la mejor manera. Entonces, muchas veces esa sensación de culpa se traslada hacia la institución educativa. En la charla que tenemos a veces cuando convocamos a la madre o al padre para explicarle la situación que sucedió, se traslada el vínculo con la docente o con la directora o el director. Se traslada la responsabilidad al centro. También de estas transformaciones culturales, sociales, se vinculan a transformaciones institucionales. Las culturas de centros son totalmente diferentes. Ustedes lo saben, cada centro tiene su impronta pedagógica, sus variantes curriculares, su vínculo con la comunidad o la falta de vínculo con la comunidad. Entonces, también hay cambios institucionales importantes. En Uruguay hay un libro de Caetano que lo compila él que se llama 20 años de democracia, se escribió justamente en el 2005, es una compilación, y hay un artículo bien interesante que dice de la sociedad hiperintegrada a la sociedad fragmentada. Se los recomiendo, realmente vale la pena. De lo que significó ese año, ¿no? Los 20 años de democracia, pero una reflexión para el futuro que tiene validez hoy. Y plantea justamente un signo de ese cambio cultural, de la fragmentación que se ve también a nivel institucional. Entonces, esta es la realidad rápidamente, en cierta manera, una pincelada porque es mucho más complejo, que está vinculada también a la creación de normativas propias de los jóvenes. Los jóvenes tienen una subcultura de los vínculos que son invisibles a nosotros. En el horario de recreo, eso a veces nos pasa a los que también pudimos transitar roles de docencia indirecta. A los horarios de recreo, cuando se hacen los círculos, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay un compañero o una compañera que está cabeceando, ¿no? Como tratando de entrar en el círculo. Es decir, la institución educativa traza esos espacios en los que se puede estar, los que no, quién está más adentro de los grupos, quién queda más afuera. Entonces, a veces se desarrolla como una cultura de las subviolencias donde se despliegan también mecanismos de defensa. A veces adelantarme a la agresión o al conflicto me significa a mí un mecanismo de defensa, para conmigo o para con un compañero o con una compañera. Entonces esa subcultura del vínculo relacionado al conflicto muchas veces permanece invisible para los adultos. Y esa invisibilidad a veces se da también por esa falta de conexión que refleja la crisis de la autoridad adulta, y vamos a terminar la conversación hoy con algunos datos que son bien importantes con eso, pero vamos a avanzar. Bueno, acá habla un poco de la irrupción violenta, de cuándo se da una situación de violencia, que es una situación de vulneración de derechos, lo voy a decir rápido. Es una situación donde se desequilibra el poder, donde fortalece al agresor, donde la víctima percibe de que no puede salir, de que tampoco puede contar, porque si cuenta y lo hace, la vulnerabilidad puede ser mayor. A su vez, establece jerarquía muchas veces a la interna de los grupos. Y también funciona esto que le decía como un estructurador microsocial de esa subcultura de la violencia que está presente. Si lo llevamos esto, algunos datos del estudio, por ejemplo, al acoso escolar en Uruguay, ¿qué fue lo que nos dio? Acá vale la pena hacer una aclaración. Muchos estudios a ustedes les van a dar cifras elevadísimas de acoso escolar, cifras que andan en América Latina en el entorno del 30 y pico %, del 40, del 50. El tema que no se ha discutido, es una discusión que tenemos, que está ahora instalada más en ámbitos académicos, es cómo se construyen los indicadores. ¿Cómo le pregunto yo en encuestas que son anónimas a los estudiantes para construir los datos sobre el fenómeno del conflicto? ¿A qué me refiero? Una cosa es que yo les pregunto a cualquiera de ustedes como testigos, ¿ven violencia en la sociedad? Y bueno, la gran mayoría van a decir que sí. Cuando yo les pregunto qué situación en el último mes recordás, y ahí los porcentajes se van a reducir. Pero si yo les pregunto, ¿lo viviste? ¿Te pasó? ¿Cuándo te pasó? Ahí el porcentaje se reduce aún más.
Entonces, hay una discusión sobre cómo se construye esto, si de la perspectiva de las víctimas, y tiene una vulnerabilidad, es que la víctima muchas veces no habla. Entonces, la herramienta tiene que facilitar que la persona pueda expresarse con libertad, pero que además el cruce de las preguntas lleven a construir un indicador que sea realmente fiable. Ese fue el camino que recorrimos y estos datos se basan desde la perspectiva de las víctimas. La que dijo o el que dijo me pasa, o el que por las preguntas podemos llegar a la conclusión de que le sucede. Estos datos los presentamos con UNICEF hace 2 años. Las cifras de Uruguay, un 12% de víctimas de bullying, es decir, cada 100 estudiantes hay más de 10, entre 10 y 12 que lo sufren, que lo viven. Andamos más o menos en los rangos de los países de la OCDE, de varios países de Europa Occidental. España está por debajo. Estamos cercanos a Noruega y Suecia, que es el país que trabaja más estas temáticas. Hay una cantidad de contenidos suecos en español que se los recomiendo, que los pueden buscar en internet y realmente tienen una cantidad de estrategias vinculadas a este tema. ¿Qué es lo que significa el acoso escolar? La diapositiva anterior hablaba también de los agresores. Es aproximadamente un 6%. Si ustedes pensaran en la cantidad de estudiantes con los que permanentemente tienen problemas en clase, son aproximadamente, andan ahí, entre el 5 y el 7%. ¿O me equivoco? No, andamos ahí. Justamente esto refleja determinados patrones que se reproducen en cada una de las clases y en los distintos centros educativos. Cuando hablamos de bullying o de acoso escolar, rápidamente, porque es algo que ya está tan instalado que muchos de ustedes lo conocen, la etimología proviene de la palabra bully, que en su origen significa matón o bravucón. Se puede traducir, o lo traducimos en América Latina como acoso. Hay algunas variantes, ¿no? El mobbing, por ejemplo, en Europa se refiere al bullying en América Latina. En América Latina hablamos de bullying. Moving, hablamos en América Latina de los casos de acoso escolar. Entonces, dependiendo del ámbito, el sentido que se le da a la palabra. Se trata de las situaciones de acoso sostenidas en el tiempo. La variable tiempo es un factor fundamental. ¿Y qué les quiero decir con esto? Si a ustedes les viene un estudiante o una estudiante con una dificultad de estas y la están viendo y tienen una conversación, el preguntarle hace cuánto les pasa es una pregunta fundamental. No solamente cuándo les pasa, desde cuándo te pasa, sino si los actores son los mismos. Es bueno anotarse quiénes son los actores, cuáles son los estudiantes, como para poder después desarrollar estrategias. Porque aparte es una dinámica que se puede dar individual, pero la mayoría de los casos de acoso escolar son casos que se dan en un entorno grupal. Por otra parte, se sostienen entonces en el tiempo, el factor tiempo, lo que les decía que es relevante, se reproducen los actores, o tienden a reproducirse, y el recurso es a la violencia. Y ahí ustedes ven BSD, que es violencia simbólica directa, la agresión a través de las palabras, la violencia simbólica indirecta, que son los mecanismos de exclusión que se dan naturalmente en clase, la violencia social, que en Uruguay se da, pero está mucho más solapada, ¿no? Hoy en día Uruguay es un país que cada vez somos más cosmopolitas. En países europeos la violencia social es mucho más explícita, es un problema mucho más latente, no se da tanto en Uruguay, pero sí está presente. La violencia física, que son la menor cantidad de casos, pero son los más visibles, los que queman más los ojos. Y a su vez, situaciones como el ciberbullying, es decir, las agresiones a través de las redes sociales, utilizando la plataforma de internet, a través de fotos, agresiones verbales. Por ejemplo, Snapchat es una red social que se puede prestar para ese tipo de cosas. Había una red social que se llamaba Ask, que hace un tiempo los estudiantes la utilizaban, y en una conversación con una estudiante que nos llamó muchísimo la atención, nos decía, hablando de estas situaciones, que en un momento no la soportó más. Dice, me tuve que salir de esa red social porque no la soportaba más. Y en esas mismas instancias con los liceos, en una les preguntábamos, bueno, ¿qué valor tienen las redes sociales para ustedes? Y en eso de la conversación a veces se va descontracturando, como que la instancia que tuvimos recién de yoga, ¿no? Primero estamos medio almidonados y después terminamos tirando los brazos. Bueno, en las dinámicas grupales pasa eso. Y en eso de descontracturarnos, le preguntamos a una alumna, bueno, ¿qué valoración tienen ustedes en las redes sociales? ¿Qué peso tienen sus vidas? Y con esa espontaneidad que a veces tienen los adolescentes, una de las respuestas que nos llamó la atención en ese momento, hoy la confirmamos después de todo lo que fue el estudio, fue, un día me pusieron 35 me gusta y me cambió
me alegró el día, me cambió radicalmente el día. Y esa valoración, si la empezamos a hilar fino para adentro, habla de esa necesidad de aceptación por el otro y a su vez habla de la importancia que tienen las redes. Imaginen el efecto que significa las situaciones de ciberacoso, que a nosotros también como instituciones educativas nos genera una dificultad. Y se los digo porque también como persona que estuve en los dos lados del mostrador, como docente pero también en roles más de gestión, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces se da una situación en el centro educativo que no surgió en el centro educativo, que surgió en un ámbito de internet. ¿Y qué dicen los padres? A ver si alguien sabe qué dicen los padres. A veces los que son defensores de su hijo, ¿qué dicen? O el mismo estudiante. Ah, profe, pero esto no pasó en el liceo, no pasó en la escuela, fue en otro lado. Entonces ahí hay temas legales que generan dificultades como para poder tomar iniciativas para atender esas situaciones desde el punto de vista educativo. En algunos centros de educación privada que nosotros trabajamos dijimos, bueno, en realidad cuando el elemento vinculante es el liceo, entre los dos estudiantes, el centro educativo tiene que actuar. Porque la situación explota o genera efectos en el mismo centro educativo. Entonces también esto es un desafío que hoy en día por suerte se está avanzando en la legislación, también a nivel de la enseñanza, para generar herramientas y atender estas situaciones. Y a su vez, las situaciones de acoso se dan dentro de una dinámica, que allí está representada, ¿no? Lo que aparece en el centro es la víctima, lo que aparece con el globito con el A es el agresor. La víctima y el agresor tienen determinadas particularidades que las podríamos describir, pero no nos va a dar el tiempo hoy. El agresor por lo general tiene un grupo de seguidores que son 3, 4, ¿no? Que son un grupo de amigos, ¿no? Después, que son los que sostienen la dinámica. Festejan, sostienen, se suman, pero es uno el que inicia la agresión, o es una la que inicia la agresión. Y allí hay distintos niveles de responsabilidad. Después los que sostienen, los que les gusta el bullying, pero que en realidad tienen un rol activo, pero no tienen ese nivel de compromiso más afectivo con el que hace la agresión o la que lo hace. Por otra parte, los que son sostenedores pasivos, les gusta, no les disgusta, aplauden, pero terminan reforzando la dinámica. Por otra parte, la gran mayoría, que son los observadores pasivos, que son aquellos que ven lo que está sucediendo, pero que no hacen nada. A veces participan, a veces se quedan en silencio, y a veces es mejor no hacer nada para yo no caer en ese lugar. Entonces las estrategias pedagógicas tienen que apuntar a dos direcciones, bien diferentes. Primero, hablar con la víctima, escuchar, parar la oreja. No tratar de, primero escuchar, hacerse el inventario de las cosas que pasan. Después, generar una estrategia de trabajo, por supuesto que esto tiene que ser acompañado de equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque a veces como docentes tenemos conocimiento, pero también es bueno respaldarse o con otros docentes o con equipos de psicólogos, de asistentes sociales que a veces hay en los centros, cuando las situaciones son claramente vinculadas a esto, ¿no? Después hablar con los sostenedores activos, ese grupito chico, que hay que hablar aparte. Y después, el partido importante se juega con los observadores pasivos, que hay que lograr que lleguen a ese lado de la dinámica, que es posibles defensores. El posible defensor no es el que interrumpe también en términos de conflicto de forma violenta. El posible defensor es el que tal vez neutraliza la situación, que dice esto no está bueno. Y el defensor, por lo general, son muy pocos, pero hay que fortalecerlo. Vieron que el defensor está en la misma línea que el agresor. Por eso es que la situación de acoso escolar demuestra una asimetría del poder, donde el que tiene más fuerza se reafirma sobre el otro y ese poder se refuerza cuando la víctima no puede salir de la situación. Algo similar sucede también en las situaciones de violencia doméstica, que también es un problema importante que tenemos en nuestro país. Vamos a ver un primer video, son videos de un minutito. El primer video que vamos a ver es un video que generó mucha polémica y que, bueno, ustedes interpretarán por qué, así que vamos con el primero. First I was afraid, I was petrified. They flushed my head several times, exposing my behind. But then I spent so many nights working on my grand revenge. I'll be your boss, I'm gonna make you be my slave. All my power I will abuse. I'll be the CEO, you'll be the one who shines my shoes. I'm gonna
gonna call you night and day. And on weekends I'll send texts, ask you for all kinds of things, making sure you'll never rest. You'll never get a single raise. You'll get the same pay till the end of your unhappy days. And behind a tiny desk, you'll be saying your regrets. You'll be my pet. You'll be my pet. Yeah, yeah. Una sociedad violenta genera estrategias violentas para combatir la violencia. Este es un video que es el decálogo de todo lo que no hay que hacer al momento de tratar de combatir las situaciones de acoso escolar. Porque justamente la solución que plantea es como, es en otro contexto, ¿no? Pero el Cuarteto de Nos tiene un tema que se llama Buen Día Benito. ¿Lo conocen? Véanlo en YouTube, porque también habla de esto. Está muy bien. El video desde el punto de vista de la picardía o de las características propias del cuarteto, esa cuestión que tienen de disruptiva, ¿no? Lo que es su propia impronta como grupo. Pero es un video que no fue hecho para el hemisferio sur, que fue hecho para el hemisferio norte. Por eso lo que los valores positivos son ser jefe, pasarle por arriba al otro. Es decir, está hecho para otra cultura, que no es la nuestra. No funcionaría en Uruguay. Pero por otra parte, es un video que refuerza determinados estereotipos, como que el buen estudiante es la víctima. No necesariamente es así. La mayoría de las víctimas y también de los agresores son estudiantes de rendimiento medio. También refuerza en algunos aspectos que están más sutiles, que el estudiante de contextos más complejos es el que es el agresor. Y eso tampoco es así. Hay, sí, situaciones, porque justamente la persona que vive, como decíamos hoy, la vulnerabilidad mucho más a flor de piel, la frustración más a flor de piel, la reacción se ve más en la reacción física, en la agresión física. Pero la agresión que a veces pesa más es la agresión simbólica, es la agresión a través de las palabras y la agresión a través de los mecanismos de exclusión. Entonces, este video está bueno para trabajar, pero está bueno para trabajar para que el grupo con el que lo trabajen empiece a opinar de qué opinan del video, porque ahí empiezan a surgir las propias preconcepciones sobre la violencia y sobre eso está bueno trabajar para después pensar, bueno, cómo nos vinculamos y cómo trabajamos justamente sobre eso. Vamos a un siguiente video que habla de la dinámica bullying, que es un video sueco, son videos de 1 minuto, tan bárbaros porque no son de esos videos que cuando a veces escuchamos algunas clases, porque algunos tenemos la particularidad de ser estudiantes eternos, que a ustedes, algunos o a algunas les pasará. Entonces a veces cuando uno es estudiante eterno y va avanzando en las trayectorias formativas y demás, a veces tienen clases donde pasan un video que el video son los 45 minutos, ¿no? Y pasar los 45 minutos no querés saber más nada, decís, esto es terrible. Estos son videos de 1 minuto que son bien prácticos, que son suecos y terminan invitando a que las personas se involucren, pero ¿saben si serán buenos los videos? La calidad es mala porque son videos que ya tienen unos cuantos años, los pueden encontrar en YouTube y también me imagino que después, si pasan un mail, se los podrán pasar porque el link los pasamos. Son videos que cuando pasaron a la comunidad lo empezaron a utilizar otros países europeos y no fue necesario traducir lo que decían porque son bastante claros. Vamos con el siguiente. Grabbar, där har vi rödluvan igen, va? Ring brandkåren, det brinner fan i håret på honom. Bueno, ahí aparece con claridad la dinámica, ¿no? Ven como el alumno que está, desde el punto de vista del poder, en la misma línea, es el que actúa, ¿no? Y es el defensor que se pone en el lugar y rompe esa simetría del vínculo, de la situación que se estaba dando. Aparecen también los actores, los que apoyan al agresor, el agresor que es el que inicia la acción. Es decir, es un video que en 1 minutito les permite trabajar la dinámica bullying con ellos. También la agresión puede ser verbal, y la agresión verbal muchas veces
Incluso en el estudio de lo cualitativo, los grupos focales, salía de que es tan fuerte como la agresión física. Y la agresión verbal, cuando lo llevamos a la situación de ciberacoso, también es peor, porque el ciberacoso se mantiene en el tiempo. La agresión perdura, no se borra. Y el agresor o la agresora es mucho más difícil a veces identificarlo. Pero además con nuestros hijos, también con nuestros estudiantes, tenemos que ser conscientes de que a nivel de Internet se va desarrollando una huella digital, que esa huella digital queda de por vida. Y las agresiones vinculadas a esa huella digital muchas veces también. Entonces sí será importante también trabajar con nuestros alumnos estas cosas en el ámbito de las interacciones en la web. Pero bueno, en la agresión verbal vamos a ver otro video de estos que lo ilustra bastante bien. Jävla loser. Vad fan glor du på? Jävla äckel. Idiot. Fan vad ful du är. Försök eller? Hay algo que es casi matemático en este video, que cuando se pasa, se genera como un silencio y le decimos a los alumnos qué fue lo que más les llamó la atención, qué parte les llamó más la atención. Y por lo general la parte que más les llamó la atención es la última, el suspiro, ¿no? Cuando descarga la angustia de esa cuestión de primero defensiva del video, de que tiende a defenderse y cuando lo saludan, ¿no? Se coloca en esa situación donde se produce la descarga, ¿no? Y es un video que está muy bien también para trabajar con ellos, que está estrictamente relacionado con el efecto bien gráfico de la violencia verbal, como termina siendo igual a esa concepción que tenemos de la violencia física. Es lo que nosotros en el estudio lo construimos como indicador de violencia simbólica directa, que está vinculado a otra violencia simbólica que es la indirecta, que la vamos a ver en este video. Värsta grejen med festen vill komma. Du också? Darkness closes in on us, Sandra. and the silence comes alive. All worries of the day are lost, and sweet comfort fills our mind. Hopefully now I can't even think of a future ahead without you. Esto es la violencia por exclusión, que en realidad en el lugar donde más se da, curiosamente ahora lo vamos a ver, no es en los espacios compartidos, en los espacios de recreo, sino que es en el salón de clase. Ahora vamos a ver las cifras, pero realmente son significativas. Ahora, ¿cómo la violencia por exclusión, que tiene efectos psicológicos muy fuertes, no pasa más con las nenas que con los varones, un poquito más con las nenas, pero está dentro del margen estadístico de error? No hay grandes diferencias, lo hacen por igual los varones y las nenas, ¿no? Eso es una preconcepción que a veces está instalada, pero se da mucho en clase por una razón, y que son las tareas de clase, las tareas de grupo, donde tienden a reproducir los mecanismos de exclusión que pasan en el patio de recreo. Y que muchas veces se refleja gráficamente cuando planteo un trabajo y hay una alumna que me dice, profe, trabajo solo. Ese alumno o esa alumna es un alumno o una alumna que no está dispuesta a tolerar de vuelta la frustración de que se formen los grupos y tener que quedar afuera. Entonces, sí será importante el afinar la mirada en ese tipo de situaciones y en cómo planteamos las tareas y cómo planteamos el trabajo grupal, porque ahí también se juega buena parte de las soluciones. Está Cristian ahí y voy a tener que acelerar porque significa que ya me va a echar, pero falta un poquito todavía. En realidad, permiso. En realidad estoy abocado a traducir las placas del sueco al español. Exactamente, muy bien, muy bien. La placa del segundo video ya la traduje. Está muy bien. Las palabras duelen más de lo que se piensa. Muy bien. Sigo, ¿qué te hace muy bien? Eso es alguien, es un profesional de verdad que está abocado todo el día a la tarea. Maravilloso. Bien. Vamos con la siguiente.
bueno, las consecuencias del bullying más de carácter psicológico, ¿no? ¿Cómo trabajamos estos temas? Lo vamos a ver hacia el final, pero algunos ejemplos concretos. Nosotros en uno de los colegios en que trabajamos, por supuesto que en ese colegio hace unos años trabajamos como adscriptos y en la coordinación en conjunto también con otros compañeros de las actividades vinculadas a la adscripción, y en los espacios de recreo lo que hacíamos con estudiantes, de esos de que los conocés hace años, que eso en los colegios pasa mucho, estudiantes que molestaban en clase permanentemente, pero que son buenos gurises, que ya no están en primero, sino que están en tercer año de liceo, le decíamos, che, fulanito, menganita, ¿te animás en el recreo? Que son populares, son de esos que respetan todos, ¿no? ¿Te animás en el recreo a hablar con fulano o con mengana? Y a ellos les viene bien porque los coloca en un lugar distinto, porque justamente esa necesidad de disrupción también está vinculada a una necesidad de atención, que muchas veces pasa porque son alumnos que se colocan en el lugar de la agresión, se lo coloca a referente en un lugar distinto y la persona que lo recibe también, los otros compañeros lo ven y dicen, está bueno, ¿no? También colocan en el lugar a la víctima o a la persona que sufre situaciones de exclusión en una zona totalmente diferente. Un ejemplo concreto también vinculado con esto. Hay espacios de disrupción en los patios de recreo que hay que convertirlos a veces en espacios de convivencia positiva. Por ejemplo, algo que es bien común, los partidos de fútbol, ¿no? Con pelotita de papel. En la escuela les habrá pasado, ¿no? Que la pelotita de papel, después viene la cintita adhesiva, después la cintita adhesiva se transforma en una pelota y después es una piedra que patean, ¿no? Ellos no le duele, pero termina rompiéndose un vidrio, lo que sea. Entonces esas situaciones de disrupción que no son de violencia, si en un marco institucional se las transforma en un espacio de interacción, siempre son efectivas. Lo que hemos hecho en algunos centros es una jornada o una actividad durante un tiempo de campeonatos de pelotita de papel, ¿no? Entonces, son los mismos estudiantes que organizan en un marco institucional la jornada, son estudiantes más grandes, o estudiantes, varones y nenas, cuadros mixtos, es decir, permite trabajar una cantidad de cosas, de vínculo, de igualdad de género, es decir, esto significa las situaciones de conflicto, lograr que se transformen en situaciones positivas y todo eso pasa por esto que les hablaba desde hoy al principio de la reflexión sobre las prácticas. Pero vamos a avanzar un poquito más. Hablamos de ciberbullying, del acoso social y vamos a ver algunos datos. La violencia simbólica directa. ¿En qué espacio se da? En un 23% en la clase con el profesor, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de acoso estamos hablando de la franja se empiezan a dar a los 10 años hasta los 15. Ese es el promedio, ¿no? El acoso escolar se da en esa franja, es decir, quinto y sexto año de escuela, ustedes me corregirán, hasta tercero o cuarto año de liceo. Lo que pasa en situaciones de conflicto anterior no constituyen específicamente situaciones de acoso escolar. Y se dan la agresión verbal esencialmente en la clase con profesor, fíjense, el 22% en el patio, pero un 13% también en la clase sin profesor, en las horas libres, ¿no? Entonces ahí las estrategias con la docencia indirecta, con los que forman parte de la docencia indirecta, los centros es fundamental. Pero también lo que nosotros hacemos en nuestro propio espacio de clase. La violencia, los mecanismos de exclusión. El 43%, lo que les decía, 43% pasa en la clase cuando estamos con los estudiantes trabajando. Vamos a la siguiente. Este es un porcentaje cuantitativo de las agresiones a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Si bien el 12% son situaciones de acoso, cuando lo llevamos al ciberacoso, las situaciones que se inscriben en bullying son menores. El porcentaje a veces me ocurre, es un 11%, y me ocurre siempre, es un 1%. Ahora, nosotros pensamos, bueno, todo esto causa... Y es causal, sí, lo confirmamos en todo ese periodo de trabajo de deserción, desafiliación escolar. Ahora, cuando vamos y les preguntamos esto, ¿por qué tienen miedo de asistir al liceo? La respuesta de los alumnos fue: el primer factor es al trabajo en clase, al no hacerlo, a las notas. Entonces, el primer factor de fracaso escolar, el dato que surgía era al temor al fracaso, justamente escolar. Recién aparece como segundo factor el miedo a uno o varios compañeros, un 7%.
Después el cambio, la transición, ¿no? Liceo, cambio primaria, liceo, cambio de ciclo. Y bueno, y el miedo a algún profesor o alguna profesora, que es un 2%, pero que también aparece ahí, y que por lo general está asociado al trabajo en clase, bueno, u a otros factores. Este es un dato bien interesante. Nosotros, y después vamos a trabajar los últimos tips para ir cerrando, hablamos siempre de la importancia que tiene la familia, lo veíamos, lo percibíamos en nuestra propia experiencia como docente. Nos pasa que cuando hay conflicto escolar, los padres tienen determinada particularidad o la familia está pasando algo, el vínculo del hijo con la familia, algo ahí pasa. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos medir? Y por supuesto que en esto de la educación no es necesario estar inventando la rueda permanentemente. Entonces tomamos un índice que construyó la Junta Nacional de Drogas que se llama Nivel de Involucramiento Familiar, que con 7 preguntas despeja cuál es el nivel de cercanía de los padres con relación a sus hijos, a la vida de sus hijos. Si almuerzan con ellos, qué hacen los fines de semana, una serie de preguntas que van en esa dirección. Y cuando cruzamos los datos con las víctimas, los agresores y los testigos, fíjense qué significativo que es. Cuando hablamos de los que no son agresores, tienen ahí una diferenciación entre alto involucramiento familiar y bajo involucramiento familiar. Los que no son agresores, el alto involucramiento familiar, cuando hay alto involucramiento familiar, que es un 77%, son un 23%. Pero cuando pasamos a los agresores, en el caso de los agresores, un 57% sus padres son estudiantes que perciben que sus padres no están presentes en sus vidas. Entonces, las estrategias de las instituciones también tienen que ir a trabajar estos temas con las familias y con los padres. Por eso que decíamos al principio, de la necesidad de afecto. Y a veces esa ausencia de afecto en el vínculo con mi padre y con mi madre se refleja en esa falta de cercanía con el docente. Y por eso ahí se genera como un cortocircuito. Capaz que si yo no voy a cubrir ese agujero, ese déficit, obviamente no es mi función, no es mi rol. Pero si tengo ese dato y puedo ver, bueno, la cosa de la cercanía puede generar un vínculo diferente con los estudiantes y también permitirme trabajar los temas de violencia de otra manera. Cuando vamos a un problema clásico de la educación, que es la extradad, sea en primaria, sea en secundaria, pasa lo mismo. Extradad no estamos hablando, ustedes lo saben, son alumnos que están desfasados en lo que tendría que ser su trayectoria educativa, ¿no? Y allí, porque uno piensa, la sociedad se pregunta, piensa en la extradad, no, son mayores de edad, no. La extradad se da a lo largo y ancho del sistema educativo. Y allí el factor familiar, el involucramiento familiar, también es gravitante. ¿Quiénes intervienen? Esta gráfica es buenísima. ¿Quiénes intervienen? Algún amigo o amiga. Por eso es importante trabajar con los observadores pasivos, porque son los propios compañeros. Muchas veces la víctima no le va a avisar a un adulto, no le va a decir a la maestra. El que le puede llegar a avisar es una compañera o un compañero. Y ahí hay que romper con el código de silencio, que a veces es un código mal entendido. Hay que trabajar sobre eso. Porque muchas veces también en contextos capaz que son más complejos, existe, no, yo no voy a ser buchón, profe. Pero hay que romper con eso, porque hay que trabajar con eso. No quiere decir de que tengan que ventilar qué pasa con los compañeros. Son cosas totalmente diferentes. Hay que lograr que otros actores que ven lo que está pasando lo puedan transmitir y generarle canales para que eso pueda ser posible. Así que es bien gráfico. 67% le dice a algún amigo o amiga, 10% a algunos chicos o chicas, 11% a algún otro adulto que no es el docente o la docente, un 5% a alguna madre o padre y un 4% a un profesor o una profesora. Esto habla de la crisis de la autoridad adulta en los centros, lo que veíamos hoy y se ve reflejado en los números. Ya estamos terminando, no las aburro más. ¿Qué hacemos entonces como educadores? Son una gran cantidad de baterías y de medidas. ¿Qué hacemos? Primero nos tenemos que preguntar como centros educativos. Tiene que haber voluntad de las autoridades y las personas que desarrollan la gestión para generar espacios, recursos y potenciar equipos para que piensen estas cosas. Y también, bueno, nosotros de los espacios de coordinación docente poderlo plantear para que estas cosas se desarrollen. Primero, no relativizar, tampoco maximizar el problema. Segundo, estar atento a los comentarios que se dan entre los estudiantes. A veces puedo agarrar el hilito de esa cosa de que me di vuelta, escribí algo y ahí pasó
y capaz que eso forma parte de una madeja mucho más amplia y el estar atento a esas cosas después puede resolver problemas. Y eso se vincula a lo que dice allí después de la flechita, multiplicar ojos y oídos entre la docencia directa, formar a los funcionarios a la docencia indirecta, que son los que en los espacios compartidos están presentes, no solamente los roles de coordinación de docencia indirecta más de carácter pedagógico, sino los funcionarios en general. Crear mecanismos de seguimiento con roles definidos es importante porque ese es un gran problema que tenemos también como instituciones. Atendemos el problema cuando estalla, explota la bomba, atendemos el problema. Buscamos la solución, capaz que tomamos medidas normativas, pero después la dinámica nos lleva a desatender, a pensar qué pasó. Y acá es fundamental el seguimiento, porque si estamos hablando de situaciones de conflicto que implican tiempo y mantención en el tiempo, el seguimiento es un factor gravitante. Intervenir cuando las situaciones surgen, recordar lo de la simetría, jamás, porque con la mejor de las intenciones lo que tiendo a hacer por lo general es sentarlos a hablar a la agresora y a la víctima. Y cuando yo siento hablar a la agresora y a la víctima, estoy reproduciendo esa situación de vínculo que no es igualitario, donde con personalidades y perfiles totalmente diferentes, el agresor se tiende a justificar y ya después volver a retomar eso, la víctima no me va a volver a contar como adulto, seguramente no lo vuelvo a hacer. Entonces, por eso lo que yo decía al principio, primero hablamos con uno, después hablamos con otro. Derivar cuando la situación es clara. Tenemos limitaciones como docentes, no podemos pretender de que vamos a solucionar todos los problemas. Y es bueno, y ustedes lo saben, pedir y consultar a especialistas cuando se configuran este tipo de situaciones. Lo que decíamos de la pedagogía de la cercanía, allí aparece, en realidad es el clima institucional, no carisma institucional, identificación, el rol docente, actividades de impacto, de empatía, de compromiso, de seguimiento, el pensar tiempos, un mes de juego, donde haya actividades en los espacios de recreo que sean diferentes, donde participen los estudiantes con los docentes, el trabajar sobre lo normativo, porque implica elaborar acuerdos de convivencia donde los estudiantes participen, que sean procesos largos de participación también de los padres. Bueno, la propia Reglamentación Nacional Educativa sugiere la elaboración de los acuerdos de convivencia. El tema es que los acuerdos de convivencia no pueden ser hechos como, una lista de las cosas que hay que hacer o que no se pueden hacer elaboradas solamente por las autoridades responsables del centro. Tiene que ser producto del acuerdo y del diálogo de todos los actores. Y los estudiantes, muchas veces, cuando iniciamos ese camino nos sorprenden. Intentar y confiar en ellos, ¿no? Porque tenemos que confiar de que pueden hacer cosas que incluso van a ver más allá de lo que podemos ver nosotros, como me consta que todos nosotros lo sabemos. Intentar construir roles en positivo, lo que veíamos con los ejemplos, y hay muchos ejemplos más. Y bueno, y en esto de confiar en los estudiantes, confiar en la participación, pero la participación bien entendida. La participación no significa generar ilusión de participación, significa hacerlos partícipes de la toma de decisiones. Y hacerlos partícipes en función de sus distintos perfiles, de comprender y trabajar sobre la diversidad que tienen los centros, y eso también significa pensar la convivencia. Termino con un ejemplo de afiches. Nosotros, hacia la última etapa del proyecto, trabajamos en convenio con UNICEF, con grupos de estudiantes de distintos liceos del país. Y la actividad que se les propuso hacer fue que elaboraran un mensaje para los otros estudiantes y que iban a hacer afiches, que lo que ellos definieran en los afiches se iban a imprimir para todos los liceos del país. Y bueno, al principio encuadramos la actividad, se empezaron a reunir, pero en un momento la actividad se nos fue de las manos, ya se llamaban entre ellos, coordinaban, y bueno, derivó en que hicieron un material en lenguaje elaborado por ellos mismos en su propio lenguaje, con sus propios códigos, sobre la reflexión y su visión sobre los problemas que estaban pasando. Y no fue solamente el afiche que quedó colgado en la cartelera del liceo, porque eso no sirve de nada, sino que fueron estudiantes de las áreas de participación de la misma ANEP que después se comprometieron a llevar sus afiches y explicarlos en los centros de por qué, cómo había sido el proceso de elaboración, y eso significa una participación con otro tipo de contenido que también es importante para buscar soluciones en este tema que es tan complejo y que obviamente hoy no nos va a dar el tiempo para abordarlo todo. Así que bueno, estoy creo que recontrapasado de tiempo. Vamos a terminar con un último video que es bien interesante, que es el quinto, que habla justamente de rol no solamente de las autoridades educativas, sino de la sociedad toda para desarticular este tipo de situaciones.
ska du då? Vart ska du så? Vad glor du på? Bueno, gracias.